Bienvenidos a la Casa Vermut Padró, yo soy Marta y os quiero presentar uno de nuestros vermuts, el vermut Mirra Rojo. Nosotros tenemos dos gamas, una más tradicional, la otra más premium, y este sería de la gama tradicional. De hecho es el vermut de donde empezamos a hacer todo el resto, sería el vermut iniciático, cambiando fórmulas, envejecimientos, vamos creando el resto de vermuts. Es un vermut que recuerda mucho a esos vermuts del norte de Italia que cuando llegaron aquí a la zona de Tarragona rápidamente se adoptaron, ya que aquí ya había tradición de crear vinos, de la elaboración de vinos y vinos de licor. Si nos preguntamos qué es un vermut, en su esencia, un vermut es un vino blanco mezclado con una serie de botánicos, una fórmula secreta de botánicos, del cual el elemento principal sería la artemisa. En castellano popular sería el ajenjo, el famoso ajenjo. Este compendio de hierbas, esta mezcla de hierbas, son muy amargas, necesitamos compensarlas. ¿Cómo lo haremos? Pues añadiendo la dosis justa de azúcar y también con su envejecimiento. Los vermuts rojos, en otras partes que llaman también vermuts negros, en realidad su color es un color más de caramelo fundido. En el caso de este vermut de Mirra Rojo es un color más caoba. Si lo olemos, percibiremos una sensación entre picante y dulzona que nos la da una especie muy popular también en los vermuts, que es el clavo. El clavo, los aromas recuerdan a otros, recuerdan el sabor de la canela y recuerda el sabor de la nuez moscada. También, probándolo, nos damos cuenta que hay una sensación de hierbas de alta montaña. Todo esto hace que sea un vermut muy fácil de beber, es muy equilibrado. Tenemos amargor, tenemos dulzor, pero predomina ese amargor. Es muy ligero, con lo cual hará que queramos tomar más, ¿no? Que sea fácil tomarlo. Nos preguntáis mucho a la hora de servirlo cómo hacer, ¿no? Yo os diría que el vermut lo tuvierais en la nevera, lo sacarais un poquito antes para que no estuviera tan frío y lo probarais. Eso es un poco si no nos conocéis. Si no nos conocéis, lo probáis de esta manera, primero, para percibir un poquito. Si está muy frío, todos estos aromas que hemos hablado no los percibiréis. Una vez ya esta primera toma de contacto, si queréis podéis agregar un hielo que sea de buena calidad. Y para compensar ese hielo, si os gusta, le podéis añadir un twist de naranja o un gajo de naranja, lo que más os guste. Y ya solo os quedará disfrutarlo. ¡Salud!